Los resultados del enorme esfuerzo de la asociación, y esto es mío, son mis palabras, de el enorme trabajo de Marcela, de Vicky y de mucha Abel, gente que notas nos de voz. acompañó, de Nati hoy en el presente también, y otras personas que han acompañado a la asociación hasta hoy, y cosas que en algún momento parecían un Posible. deseo, un sueño, hoy están pasando. Hoy son cosas que están pasando. Así que gracias a todos por estar acá. Después, también sí, agregar que este esfuerzo eh, es posible si todos nos juntamos y colaboramos. O sea, esto de, si bien subrayo la tarea titánica de Marcela, eh, esto sería mucho más fácil o más, no sé cómo decirlo de otra manera, o más realizable, cuanto más fuerza pongamos entre todos. Así que siempre voy a volver a hacer esta invitación a unir esfuerzos de todo tipo que son necesarios. Eh, bueno, sin mucho más. Hoy es el día del oftalmólogo también, así que El 13. oftalmólogo y oftalmólogas, saludar Mira, Santa Lucía. a todos los profesionales que hoy nos Todo el día. acompañan en el webinar. Aquí Y va con mi bueno, hermana. no mucho más. Marce, te dejo que arranques a contar. Antes de comenzar, perdón, Mati, pues meto un Sí, segundito. Hay muchos micrófonos dale. abiertos y se están escuchando las conversaciones Yo de los cada voy a ir uno en su muteando. casa. Si puede igual cada uno mutearse, sería genial. Mejor, sí. Hay que mutear. Por otra parte, como nos están diciendo que está saturada el chat, si hay alguien que está con dos dispositivos diferentes, les pido que traten de tener uno solo para dar opción a que podamos entrar alguno más, que si no, no va a entrar. De todas maneras, estamos grabando, la charla la vamos a grabar, pero la verdad es que como nos está quedando afuera gente que va a tener que contar su experiencia, va a estar bueno que podamos estar justitos, cosa de no estar con tres dispositivos en una casa y que le demos lugar a otros para que puedan acceder. Bueno, arranco. La idea es contarles un poco cómo llegamos hasta aquí. Y bueno, y obviamente contarles la cantidad enorme, o sea, hemos llegado a hacer este webinario a fin de año porque realmente nos pasó por encima todo el trabajo que hubo que hacer para poder entrar. Para poder hacer lo que vinimos haciendo durante este año y el año que viene va a ser peor. Este, Así que preparémonos porque esto es un baile importante, realmente hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar y la idea es contarles qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Yo voy a poner el PowerPoint, siempre digo lo mismo, los PowerPoint son machetes para nosotros, es para que nosotros no nos perdamos la posibilidad de decir algo que era importante para ustedes, pero la idea no es que estén leyendo el PowerPoint, sino que es un machete para nosotros en particular. Bien, voy a arrancar algo que parece externo, que parece lejano, que es que el 24 de mayo de este año, 2025, escuchen la fecha, ¿sí? Es la primera resolución de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Sobre enfermedades poco frecuentes. En particular, lo que les voy a pedir, chicos, es que vayan, a medida que se van tratando de entrar gente, como hay gente que está afuera, traten de ver quién está Ujú. Esto ingresando, a ver está, ahí dice ingresar a alguien. si se pueden ir compartiendo con los que todavía no habían ingresado. Bueno, o sea, ¿qué es lo importante de esta resolución? Ustedes piensen que la Organización Mundial de la Salud este año por primera vez está haciendo una recomendación directa sobre enfermedades poco frecuentes. Y nosotros trabajamos todo el tiempo con enfermedades poco frecuentes. Todas las distrofias de retina y nervio óptico son enfermedades poco frecuentes. ¿Qué es lo que decidió la OMS mayo 2025? Desarrollar un plan de acción mundial integral para enfermedades poco frecuentes que tiene que organizarse entre el año 2025 y 2028. Bien,
¿Qué es lo que hace, qué es lo que significa ese plan integral? Implica integrar las EPOF, o sea, las enfermedades poco frecuentes, en los sistemas nacionales de salud. Claudio, ahora Nosotros, reactiva inicio. me estás, no, no Ay, sé quién está hablando. Bueno, integrar los EPOF en los sistemas nacionales de salud. Nosotros tenemos la ley de enfermedades poco frecuentes 26689 desde el año 2011, ¿sí? En Argentina. Bien, en la que hemos participado como asociación, ¿sí? En la aprobación de esa ley. ¿Sí? O sea, estábamos nosotros dentro de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes insistiendo en la aprobación de esa ley. Fomentar la investigación y la innovación. Ya van a ver que nosotros estamos todo el tiempo haciendo eso. Mejorar la educación y la formación sanitaria de profesionales. Ya van a ver que estamos haciendo eso. Estimular la participación de los pacientes en las organizaciones y las organizaciones civiles en políticas públicas. Estamos haciendo eso. Recoger datos y crear registros nacionales e internacionales. Tenemos la base de datos registrada más antigua de Argentina en pacientes poco frecuentes de enfermedades de retina y cooperar internacionalmente para promover el acceso equitativo a tratamientos, cosa que también estamos haciendo. Léase, no sé quién se copió de quién, pero nosotros hace 13 años que llevamos este programa que la Organización Mundial de la Salud inicia este año para los años 25 de 25 al 28. Bien, esto realmente es importante entenderlo porque, bueno, justamente eso es lo que nos hace generar espacios, ¿sí? Que otras organizaciones no tienen. Esto que están viendo acá y que es un chino, obviamente, para cualquier persona con baja visión, ¿sí? Es una línea de tiempo. Nosotros arrancamos, la asociación nuestra empezó en 2011-2012, ¿sí? Es la línea de tiempo con las cosas que hemos ido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Contando una línea de tiempo de a 2 años, ¿sí? Iniciamos la asociación como Stargardt Abnes en 2011-2012. Ya en ese momento estábamos dentro de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, ya estábamos en Retina Internacional, ¿sí? Iniciamos con el primer workshop sobre Stargardt. Imagínense que inicialmente éramos una organización que se armó sobre pacientes con Stargardt, pero que inmediatamente incluyó a todas las distrofias de retina. Empezamos en 2013-2014 a diseñar los consentimientos informados para poder ingresar en una base de datos, porque nos dimos cuenta enseguida que necesitábamos datos de pacientes que no teníamos. 2015-2016 iniciamos los primeros proyectos de secuenciación en Argentina. Ya en 2012 tuvimos a la primera paciente secuenciada en un centro de referencia, a partir de la cual se validaron todos los proyectos posteriores, tanto el del Leloir como los proyectos con la Universidad de Barcelona, como otros proyectos de secuenciación que seguimos haciendo. 2017-2018 estábamos ingresando como parte de miembros fundadores de Retina Iberoamérica y al mismo tiempo agregando a nuestro nombre de Stargardt Abnes el nombre de Retina Argentina para que a todo el mundo le resultara más fácil, le resultara más amigable considerar que su patología estaba incluida dentro de nuestro estatuto, que estuvo incluido desde el día cero, pero para que el nombre no identificara solo una patología. Seguimos, por supuesto, con la evaluación de pacientes y digamos, la secuenciación de pacientes. Registramos la base de datos en el Ministerio de Justicia. Nosotros trabajamos todo el tiempo bajo ley de datos. Va a hablar de eso Victoria. Obviamente seguimos haciendo acuerdos para poder generar, o sea, ustedes piensen que tenemos una base de datos de más de 1.200 pacientes secuenciados, de los cuales la mitad se hizo en forma gratuita con distintos programas de sponsoreo, es decir, que claramente lo que estamos tratando es de que haya equidad en el acceso al diagnóstico genético. Obviamente seguimos avanzando, nos dimos cuenta que los oftalmólogos no saben de genética y los genetistas no saben de oftalmología, entonces empezamos a participar en el PANAIRDI, que es el Grupo Panamericano de Distrofias de Retina, donde entrenamos gente de distintos países de Iberoamérica. Simultáneamente iniciamos la diplomatura de genética ocular en la UCA. Al mismo tiempo empezamos a participar, o sea, y como nuestro registro era amplio, empezamos a participar en distintos ensayos clínicos. En 2018 ya con los pacientes de neuropatía óptica de Leber,
Luego participamos en distintos programas y realmente van a ver que estamos aquí en este último año fundamentalmente desarrollando el diagnóstico genético digamos, a través de un convenio entre Retina Argentina, CONICET y Action Genomics, precisamente para poder seguir secuenciando y seguimos ingresando a ensayos clínicos. Todos los pacientes, en la única terapia aprobada, que es Luxturna, todos los pacientes digamos, que hay en el país fueron secuenciados por nosotros, son pacientes que están en nuestra base de datos y de esos 19 pacientes ya tenemos 7 aplicados. Bien, para que tengan una idea, a ver, este trayecto, o sea, no llegamos hasta donde estamos por casualidad, venimos trabajando arduamente para llegar a donde llegamos. Y justamente porque nos importan resolver una serie de cosas. Yo voy a ir muy rápido acá porque lo que quiero es que Victoria, o sea, profundizar después en las terapias y que Victoria profundice en el protocolo Escuela de Pacientes, que también es un protocolo diseñado por nosotros que es fundamental para el acceso a ensayos clínicos. Básicamente, el principal problema es que tenemos una odisea de diagnóstico, como en todas las enfermedades poco frecuentes, que genera un enorme costo emocional tanto al paciente como a la familia. Por lo tanto, desarrollar el diagnóstico genético era fundamental para poder acceder a lo que fuere que tuviéramos en adelante. Por otra parte, en la mayoría de los casos no teníamos tratamiento porque estamos hablando de enfermedades poco frecuentes. Por lo tanto, es fundamental que entendamos que la propia FDA está publicando justamente cómo generar estudios de historia natural para enfermedades poco frecuentes y desarrollo de estos estudios, y está dando las indicaciones años 2019, 2023, 2024. Piense que esto está pasando ahora, no es algo que ya pasó y estamos viendo, o sea, cómo nos subimos a esta ola. Estamos subiéndonos a una ola que está ocurriendo en este momento. Entonces, una de las cosas fundamentales es entender los procesos para llegar a una terapia. Es decir, la gente está pensando, sí, pero voy a ser conejito de indias en una terapia. Esto lo va a explicar con más precisión Victoria, pero la realidad es que hay muchísimos pasos antes de ingresar a una fase 1 en la cual podamos entrar como pacientes en una fase 1. Hay que descubrir un producto, desarrollarlo como droga innovadora probable, hacer toda una presentación, todos ensayos preclínicos, ahí sí en animales, para determinar si realmente funciona, si tenemos posibilidad de dosis, si hay algún grado de toxicidad y demás que permita presentarle a las agencias regulatorias justamente un proyecto para generar después de eso la fase 1, 2 y 3 previas a un ensayo clínico, que después van a llevar como 10 años. Pero en la práctica hay muchísimo trabajo previo, es decir, vamos a arrancar en una fase 1 después de haber hecho una infinidad de procesos para determinar si algo puede llegar a ser útil, y por supuesto no va a llegar todo hasta el final. Entonces, realmente es muy importante la aprobación de droga, nuevo desarrollo como IND, que recién eso va a permitir programar o hacer un cronograma para iniciar un ensayo clínico. Pero para poder lograr eso se requiere una enorme colaboración y coordinación en un montón de equipos diferentes: investigadores, pacientes, estadísticos, administradores. O sea, el trabajo es coordinado, no hay forma de ingresar si no se hace un trabajo de coordinación. ¿Qué es lo que nos beneficia? Que las enfermedades poco frecuentes estarían siempre fuera de las posibilidades de investigación, porque van, o sea, el blanco son pocas personas, pero justamente cambiaron legislaciones. Es muy importante un cambio de legislación en Estados Unidos en el 83 que le dio incentivos a las farmacéuticas para trabajar en enfermedades poco frecuentes, y desde ya nuestra ley de enfermedades poco frecuentes que nos habilita acceso a pesar de que sigue siendo muy difícil. Otra cosa que es importante es entender los riesgos. Ingresar a un ensayo clínico yo siempre digo lo mismo, es entrar un elefante en una cristalería. Todo hay que pensarlo de antemano, ¿sí? Y más antes de aplicar. Así que hay que ser, justamente por eso es muy importante el protocolo Retina Argentina, Escuela de Pacientes, que Vicky les va a explicar después. Por otra parte, es fundamental entender
la evolución de las distrofias de retina y de nervio óptico. ¿Por qué? Porque, digamos, no todos los abordajes van a ser útiles en la misma etapa de la patología. Ustedes piensen que estamos hablando de enfermedades que son degenerativas. No vamos a poder acceder con el mismo tipo de terapia en todas las instancias. Por eso, a veces alguien dice, no, yo mejor espero a tal ensayo. Sí, si es ensayo, es para el estadio en que tú patología está. Por lo tanto, es muy importante que tengamos claro que no es solamente esperar el ensayo que a nosotros nos gusta, sino muchas veces hay que pensar en qué es lo que tenemos posible. Bien. El registro, que es fundamental, es para saber justamente quién es candidato para cada terapia. Nosotros la base de datos la iniciamos en 2012, la registramos en 2017, cumple con toda la normativa legal, cumple con la ley de datos, esto lo va a explicar Vicky, así que no me voy a meter por ahí. Estamos, o sea, pero que obviamente nadie que no figure en nuestra base de datos con el consentimiento informado va a poder ser llamado para una terapia. ¿Sí? Si no está, si no firmó el consentimiento informado, aunque hayamos hecho nosotros el estudio genético, esa persona no está porque no nos autorizó a utilizar los datos. Por lo tanto, eso es fundamental. Por otra parte, desde 2012 nosotros hemos generado estudios genéticos de alta calidad. Ustedes piensen que los paneles que nosotros estamos utilizando tienen 92% de rendimiento, es decir, resolvemos el 92% de los casos. En la mayoría de los paneles en el mundo, Estados Unidos, Europa y demás, no pasan del 60%. ¿Ok? Es una diferencia abrumadora a favor de los paneles que estamos utilizando. Eso nos ha permitido ingresar a ensayos clínicos desde el año 2018 y la aplicación de la terapia génica en Argentina a partir de 2021. Obviamente, colaborando con Retina Iberoamérica y con el PANAIRDI, justamente tenemos convenios de colaboración que se han gestado a través nuestro, es decir, nosotros estábamos en el PANAIRDI y estábamos en Retina Iberoamérica, entonces finalmente logramos la combinación de todo esto, y esto ha permitido la creación de un registro iberoamericano de pacientes que se aprobó en junio de este año y que nos va a permitir también ingresar pacientes que estén en otros países. Obviamente esto va con una mínima definición de datos. Los pacientes de otros países van a estar en las asociaciones de los otros países. Nosotros no tenemos acceso cruzado, cada uno mantiene sus datos, pero es muy importante porque nos permite con ese mínimo dataset específicamente decidir o sea, avanzar en los ensayos y detectar variantes latinoamericanas o iberoamericanas que no se conocen, colaborar con organizaciones y pacientes de distintos países de Iberoamérica y en particular tener acceso en el idioma español, que justamente es un grave problema para un montón de nuestros pacientes. Por otra parte, justamente las terapias génicas es importante entender que tienen distintos objetivos, porque son herramientas y al mismo tiempo hay en este momento más de 220 ensayos clínicos corriendo para enfermedades de retina y del nervio óptico, precisamente porque el ojo tiene características y propiedades anatómicas y fisiológicas únicas, es fácilmente accesible, es una estructura externa y cerrada, tiene privilegio inmunológico, es transparente, por lo tanto podemos seguir en vivo lo que está pasando dentro del ojo sin ser invasivos. La retina se puede ver con alta resolución, hay muchos modelos animales y se puede comparar con el ojo contralateral, lo cual implica que nos permite avanzar en ese sentido más rápidamente. Los objetivos de la investigación básica en este momento en terapia justamente son fundamentalmente mejorar la generación de vectores, mejorar la expresión génica, es decir, que se expresen lo mejor posible una vez que están en la célula blanco, y diseñar mejores vectores más confiables y con mayor acción en el tiempo. La mayoría de las farmacéuticas están haciendo estos desarrollos, por eso es muy importante leer muy bien en qué etapa están, porque en la mayoría, o sea, se confunde que estemos en una etapa de ensayo clínico, fase 1, 2 y 3, que es donde ingresan los humanos, o que estén en etapas anteriores donde se están evaluando las mejoras que se pueden hacer en los ensayos en situaciones anteriores. Pero sin pacientes no se puede avanzar y la realidad concreta es que no se trata de sentarnos a esperar, nosotros tenemos que trabajar para poder acceder.
Las agencias regulatorias nos necesitan y nos ponen específicamente en los protocolos donde justamente tenemos que, donde se evalúa la experiencia del paciente y de hecho se amplía la posibilidad de que los pacientes puedan acceder precisamente porque justamente se les está dando y mucha importancia al resultado que el paciente puede dar sobre una determinada patología, y sobre una determinada terapia. Así que es fundamental, es decir, ya las agencias regulatorias incluyeron a los pacientes en esto, por lo tanto tenemos que hacerle entender también a los oftalmólogos y a los sistemas hospitalarios que no es menor el trabajo de las asociaciones de pacientes en el avance para las terapias. Una cosa que es fundamental es que no puede haber terapia o no puede evaluarse una terapia si no, simultáneamente no diseñamos métodos de medición. ¿Por qué pasa eso? La imagen, esta es la imagen de un iceberg. Arriba del iceberg, en la parte que está fuera del agua, en el iceberg, tenemos en la punta más alta del iceberg 10 décimas de visión, visión normal. ¿Sí? Llegando cerca del agua estamos en 3 décimas de visión, que es lo que, de acuerdo a la OMS, se categoriza como de ahí para abajo, menos de 3 décimas en el menor ojo con la mejor corrección es baja visión. Menos de una décima, que sería la superficie del agua, es ceguera legal. Para que ustedes tengan una idea, de todos los pacientes de nuestra asociación los tenemos de 3 décimas para abajo. Ahora, debajo del agua tenemos prácticamente 7 octavos del iceberg. Y realmente el extremo inferior, recién el extremo inferior es lo que llamamos ceguera funcional. Entonces, primero, no le tenemos que tener miedo a las palabras, ¿sí? Los pacientes con nuestras patologías tienen ceguera legal o tienen ceguera, o algunos tienen ceguera funcional, otros tienen baja visión, otros tienen una visión un poco mejor. Pero nuestro trabajo va de esas 3 décimas de visión para abajo. Y eso hay que poder medirlo, y lo que está debajo del agua no se mide con el cartel. Por lo tanto, hubo que diseñar métodos de medición. Por ejemplo, lo que está en la diapositiva, que es el laberinto, que nos permite identificar la posibilidad de deambulación de un paciente con baja luz, que está principalmente diseñado para pacientes que tienen el campo visual reducido, por ejemplo, con retinosis pigmentaria. O sea, hay otros métodos para evaluar. Para Stargardt, por ejemplo, el laberinto no sirve. Es muy importante alfabetizar en genómica tanto a pacientes como a oftalmólogos, como a distintos científicos que están interviniendo en esto. El PANAIRDI es eso, es el Grupo Panamericano de Distrofia de Retina. Tenemos más de 300 oftalmólogos incluidos. Nos reunimos desde el año 2019 una vez por semana para discutir casos. Somos 11 profesores, el resto participa también. Abonamos a la posibilidad de que los oftalmólogos que tienen por ahí menos experiencia también pongan sus casos y los podamos discutir, porque el objetivo es que no haya nadie en ningún pueblito aislado de Iberoamérica que no pueda llegar al diagnóstico porque su oftalmólogo no conoce las patologías. El objetivo es entrenar oftalmólogos. Por otra parte, en Argentina, desde el año 2022, a instancias de la doctora Antacli, como profesora titular en la UCA, se desarrolló la diplomatura de genética ocular para oftalmólogos. Ya llevamos nuestra cuarta camada, se da para oftalmólogos de todo Iberoamérica, ¿sí? De hecho, este año hemos tenido hasta gente de España que realmente pobres se conectaban a la 1 de la mañana para las reuniones. Así que, o sea, lo fundamental es entender que el acceso también es imprescindible y ese es trabajo de las organizaciones de pacientes. ¿Qué significa acceso? Bueno, podemos diseñar la mejor terapia del mundo, pero si los pacientes nuestros no acceden, la terapia no existe. Si pensamos en la única que está aprobada en el mundo, que es Boretigene de Parvobec, que sería el Luxturna, si pensamos en Norteamérica con 378 millones de habitantes, ¿sí? Prácticamente debería haber unos 378 pacientes candidatos a Luxturna y ellos han aplicado en 112, es decir, están en el 29,63%. Si pensamos en Europa con 741 millones de habitantes, prácticamente tienen aplicados 259, sería el 34,9%. Cuando miramos Latinoamérica y el Caribe con 666 millones de habitantes, tenemos aplicados, la diapositiva dice 13, pero ya tenemos 14 porque aplicamos uno más esta semana, ¿sí? Pero eso es el 1,95%. Bueno, esta es una diferencia de posibilidad de acceso. Esto requiere políticas públicas. Acá es donde tenemos que pelear. ¿Sí? Porque esto es lo que permite que nuestros pacientes tengan acceso. No es solamente que exista, es que además podamos entrar.
Y fundamentalmente, como hay muchos ensayos en marcha, la idea es que los pacientes que están registrados en nuestra base de datos y que nos han autorizado a utilizar su dato genético de manera totalmente anonimizada, ya están entrando en ensayos clínicos. Más allá del ensayo en que entraron para neuropatía óptica de Leber en el año 2018, este año tuvimos pacientes que ingresaron para Stargardt, o sea, y que están entrando para Stargardt en 3 ensayos diferentes. Tenemos pacientes para retinosis pigmentaria que han entrado en 2 ensayos diferentes, pacientes con amaurosis congénita de Leber que han entrado en uno más, pero además tenemos un montón de pedidos adicionales. ¿Qué necesitamos para poder participar en un ensayo? ¿Qué tienen que hacer los pacientes? Tienen que estar secuenciados. Si no están secuenciados, no importa si la terapia es agnóstica o gen a gen, sin secuenciación no existe la posibilidad de entrar. Por lo tanto, el paciente tiene que, de alguna manera, tenemos que lograr que esté secuenciado y que además esté en nuestra base de datos con el consentimiento informado, si no, no los podemos llamar. Tiene que tener los controles al día, es decir, es fundamental, ¿sí?, que vayan al oftalmólogo. Una vez al año se hacen los controles. Y obviamente es fundamental evitar el trato directo con farmacéuticas, porque eso no garantiza, ¿sí?, que el ensayo sea seguro. Nosotros no participamos de ningún ensayo que no tengamos toda la información previa. No les vamos a ofrecer nunca un ensayo solo porque existe. ¿Sí? Es decir, y la farmacéutica obviamente tiene interés en juntar pacientes, por lo tanto, es exponer una vulnerabilidad, que es claramente el deseo de los pacientes de atenderse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Argentina? Tenemos el registro, cumplimos con la ley de datos, somos serios en el manejo de la información, seleccionamos los ensayos seguros y regulados, somos muy transparentes con el manejo de los datos, firmamos convenios de confidencialidad con todos los actores que necesitamos firmar los convenios para poder acceder a determinados ensayos, es decir, que obligamos a que cada uno de los actores que se incluya cumpla de la misma forma que nosotros, con los mismos datos. Este, o sea, tenemos el protocolo de escuela de pacientes que les va a explicar Vicky, justamente para entender riesgos y beneficios, y acompañamos a los pacientes en la selección, en la participación, y ya sea que entren o no a los ensayos, ya lo van a escuchar. Una cosa que es fundamental y que también lo mencionó Matías, la Retina Argentina no recibe colaboración económica del Estado, no recibe colaboración económica de ninguna industria farmacéutica, no recibe colaboración económica ni de investigadores, ni de médicos, ni de sociedades oftalmológicas, y solo se sustenta colaboración de algunos pacientes y familias. Todos somos voluntarios. Donamos casi todo nuestro tiempo libre y profesionalismo para acompañar a cada uno de ustedes, pero se nos hace muy difícil